Buenos días. En una maratón completa se corren más o menos 42 kilómetros de largo. Imagínense qué largo es. Y en los mejores momentos una maratón dura 2 horas aproximadamente. Mientras que una carrera de 100 metros planos, que es corta, que es pequeña, dura 11 segundos y se corre inmediatamente, ¿no? Hay una notoria diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si un corredor de una maratón se desanima? Está corriendo, son, acuérdate, 2 horas y pico corriendo, son 42 kilómetros, está corriendo y se desanima. Pierde fuerza, pierde ánimo, aliento, pierde la carrera y no llega al final, Pero en cambio, un corredor de 100 metros planos no va a tener ni tiempo de desanimarse. Son 11 segundos, 12 segundos, 13 segundos máximo. Empieza a correr y ya está terminando en cuestión de segundos. Ahora, la vida, y la vida cristiana en especial, es así, es como una gran maratón. No es una carrera cortita de 100 metros planos que yo llego, me bautizo y se acabó. Es una carrera larga para toda la vida. Y necesitamos cuidar de no desanimarnos. Porque ¿qué pasa si nos desanimamos en el camino de la carrera de la vida cristiana? Perdemos la fuerza, perdemos el rumbo, perdemos el ánimo. Y muchas veces no llegamos a la meta que Dios quiere. Quisiera que esta mañana juntos veamos 4 propuestas que nos trae el mundo hoy en día, la sociedad, el mundo, el sistema de hoy en día, para desanimarnos. Pero como iglesia podamos revertirlo, combatirlo y animarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué te parece si inclinamos nuestra cabeza y oramos y pedimos que sea Dios quien nos esté hablando esta mañana a nuestros corazones? Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú miras nuestros caminos, conoces nuestras sendas. Y queremos rogarte esta mañana que nos hables en el nombre de Jesús, que nos permitas distinguir las cosas que nos desaniman y poder aprender a vivir animados a través de Cristo Jesús en esta vida que nos das. Te damos la gloria y el honor. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer desde versículos 23, 24 y 25. El libro de Hebreos es un libro muy particular, es un libro especial, porque es el único libro del Nuevo Testamento que no se conoce exactamente quién es el autor. No se ha identificado el autor y el autor no se identifica. Su mensaje es muy importante y no ha sido discutido por ninguno de los padres de la iglesia. Por eso es un libro aceptado en el canon y considerado muy valioso en el canon, a pesar de no conocer su autoría. Y el autor de Hebreos nos enseña y nos da alguna perspectiva de la salvación desde distintos ángulos, hablando de la ley, hablando del judaísmo y hablando de la gracia y la fe. En el capítulo 10 está hablando de la salvación, está hablando de esa libertad para entrar al lugar santísimo, dice el versículo 19. Está hablando del gran sacerdote, versículo 21. Y miren el versículo 23, la exhortación que hace el autor de Hebreos. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En primer lugar, el mundo nos ofrece indiferencia. El mundo nos propone la indiferencia como una característica del siglo XX y ahora del siglo XXI. La indiferencia, ojo, es vivir interconectados como estamos ahora a través de la computadora, el celular, las redes sociales, pero a la vez que estamos conectados, estamos lejos de todos.
No nos metemos con nadie y nadie se mete con nosotros. Mantenemos una distancia prudente para que nadie invada nuestras vidas. No permitimos que nadie invada nuestras vidas. Y si nosotros por un error invadimos algo de alguien, nos retiramos inmediatamente. Es la manera de proteger nuestra vida y evitar que otros nos afecten y nos compliquen con sus perspectivas y problemas. La indiferencia es una característica propia de la sociedad hoy en día. Es temor a que los demás entren a nuestra vida, nos afecten, nos cambien, nos condenen, nos juzguen y nos compliquen nuestra forma de existencia. La indiferencia justamente es la expresión más alta del egoísmo, porque prefiero vivir solo, donde estoy más cómodo, con mis propios gustos, con mi propia forma de pensar, con mi propio estilo de vida, con mi propia manera de ver el mundo, y que nadie se meta conmigo. Y si alguien se meta conmigo, yo mantengo mi distancia y esa distancia me permite protegerme. Por ejemplo, en las grandes sociedades, ustedes han visto en distintos momentos, por viajes o películas, han visto que la gente se viste como quiere. Aparece un hombre de 60, 70 años con el pelo brillante hasta la cintura y pasa por el medio de las calles y nadie lo ve. Gracias a Dios en Latinoamérica todavía no se da eso totalmente, pero ya se está dando. Esa indiferencia se está volviendo tan grande que ya no importa cómo te vistas, no importa qué color tienes los ojos, el pelo o la piel, o si tienes 10 tatuajes o no tienes ninguno, la gente ya ahora no te ve y eres transparente, eres invisible. Eso es lo que está proponiendo la sociedad y el mundo. Pero la iglesia nos trae una vida de interrelaciones. Escúchame bien, mira el versículo 24 que hemos estado leyendo ahí en el pasaje. El autor de Hebreos, después de hablar de la salvación y de expresar el valor de la salvación y de mantenernos firmes, sin fluctuar, sin movernos en la fe, versículo 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos en amor. Mira esa palabra, considerémonos unos a otros. ¿Sabes qué está diciendo el autor de Hebreos? Que tú y yo, siendo cristianos, ya no estamos solos. Que tú y yo como creyentes ya no vivimos una vida aislada, indistinta de lo que pasa a mi vecino, lo que pasa en mi sociedad y mucho menos lo que pasa en mi comunidad cristiana. Que en esta nueva vida de Cristo, en esta nueva vida cristiana, tenemos que aprender a vivir de una manera diferente, consciente de que ya no estamos solos. La indiferencia no puede morar en medio de nosotros. Como vimos la semana pasada, ¿se acuerdan del mensaje del pastor Juan? La palabra de Dios nos llama a ese nuevo mandamiento, ¿no? En Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. No está diciendo que sean indiferentes o que se saluden de lejos o que manden un like. Está diciendo que os améis. Y mira lo que dice acá el autor de Hebreos. Dice de manera directa, considerándonos unos a otros para estimularnos en ese amor, con buenas obras. Y está hablando de acción, está hablando de hacer algo. Es interesante que la nueva versión internacional, cuando traduce esta palabra considerarnos, él dice, preocupémonos unos a otros. Y está hablando de un interés y una preocupación. Escúchame por favor porque esto es valioso. Cuando el mundo te propone indiferencia, la iglesia de Cristo te propone preocupación, cuidado. Te propone que tú estés al tanto, que vivas en comunidad, que busques la manera de interrelacionarte, de ayudarte, de sostenerte, de animarte, de fortalecerte unos a otros. Es un lenguaje totalmente diferente, es un concepto totalmente distinto y no es fácil. No va a ser simple, porque la tendencia siempre va a ser a pensar en mí, en mi comodidad, en mi estabilidad, en mi facilidad. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, hemos estado encerrados en nuestras casas y es cómodo eso, es bonito, por lo menos muchos hemos disfrutado de la familia, hemos disfrutado de tiempos que no almorzábamos juntos, no nos veíamos juntos. Pero ¿sabes? Hay otros que no tienen eso. Otros en tu iglesia, en tu comunidad,
Otros que comparten la misma fe contigo, que no tienen, no gozan ni siquiera de un pan. Y entonces el llamado es ahí, a considerar, a preocuparnos para hacer buenas obras de ánimo, de aliento, de servicio a aquel hermano, amigo, que es parte de tu iglesia y que necesita del amor de Cristo, que solamente tú se lo puedes dar. Frente a la indiferencia está la consideración, la preocupación unos a otros. Vamos a un segundo aspecto. Una segunda propuesta que nos trae el mundo es el individualismo. El mundo propone el individualismo como una forma de vivir muy peculiar. Es el fenómeno en el que la gente se vuelve autónoma e independiente. Está menos condicionada por los vínculos sociales y vínculos familiares, de tal manera que se maneja solo. En las grandes sociedades, los jóvenes a los 18, 19, máximo 20 años se van de su casa y van a vivir solos, sea en una universidad, sea en un departamento múltiple, empiezan a trabajar y consideran su forma de vida. Tal vez nosotros en el Perú y en parte de Latinoamérica todavía guardamos ese concepto de la familia y estar unidos hasta que se casen. Pero en otros lugares ya no es así. El individualismo es también un fenómeno del siglo XXI. Algunos estudios nos han dicho que a partir de hace casi 150 años, el individualismo no ha dejado de crecer. Por ejemplo, se habla de que las familias, y este es un estudio anglosajón, norteamericano, desde 1860 cada vez son más pequeñas y los ingresos intergeneracionales son más cortos. Es decir, ya las familias no viven como vivían antes, ¿te acuerdas? Casas comunitarias grandes donde hay una mesa larga y todos se sentaban. Yo tengo memoria todavía, algunos viajes que hacíamos con mis padres a Trujillo. Una gran familia que tenía una casa de una cuadra hacia la otra, o sea, con una puerta en una calle y la otra puerta en otra. Y el día domingo el desayuno era una mesa inmensamente larga, un perol con chicharrones, otro perol con camotes fritos y prácticamente era un desayuno que duraba hasta las 12 del día. Esas cosas ya no existen. Ahora quieres comer un embutido, te vas a un restaurante, te vas a un lugar, te sirves o pides tu delivery, pipi, llamas y te lo traen. Porque todo es individual. Hoy en día la sociedad nos propone una vida individual, sola y autónoma. Los departamentos son cada vez más chicos, hechos para una, máximo 2 personas. Las movilizaciones, los autos, el estilo de vida, las computadoras, los software, los celulares son individuales. ¿Cuántas esposas se quejan de que su esposo no le deja ver el celular? ¿Por qué? Porque él dice, es mío. No, no es mío, es de todos. Pero ya no hay esa comunidad, es individualidad. Ahora, frente a esa individualidad, ¿qué propone la iglesia? La iglesia nos habla de una vida en comunidad, una vida de cuerpo y de familia. Mira el versículo 25 del pasaje que estamos estudiando. El autor de Hebreos, después de decir que debemos considerarnos, es decir, preocuparnos unos a otros y hacer buenas obras unos con otros, él dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, yo sé que algunos van a pensar, bueno, pero si yo iba a la iglesia, o otros van a decir, mira, yo veo el culto. Pero permíteme explicarte que congregarse no es solamente asistir a una reunión. Congregarte no es solamente ver un servicio el domingo en la mañana o verlo a destiempo el sábado o el domingo en la tarde. Congregarte es participar de la vida del cuerpo. Es tener una perspectiva, una visión, primero de que yo ahora soy parte de una nueva comunidad. Soy parte del cuerpo de Cristo. Mira 1 Corintios 12, versículo 27. Ahora sí el apóstol Pablo está diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular.
Es decir, hermano, tú no eres solo. Ahora eres parte de una comunidad. Y tienes que tener una visión o una perspectiva de cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo el individualismo no sirve. En el cuerpo de Cristo la individualidad se transforma en comunidad. Y todos nos volvemos uno. Todos participamos en uno. Todos nos entendemos como parte del cuerpo. Por eso Pablo va a decir en algunas oportunidades, si uno sufre, todos sufren. Porque en verdad es así. ¿Y sabes qué? Ese pensamiento es lo que nos estamos olvidando hoy en día. No tenemos una visión de cuerpo. Nos hemos olvidado que somos un cuerpo espiritual. Y claro, ahora estamos distanciados físicamente. Cada uno está frente a su pantalla o frente a su celular. Cada uno está como quiere, tal vez con pijama, tal vez con tu ropa de casa. Y ya no es participar. Pero tampoco es venir a asistir a un templo. Es participar de la vida del cuerpo. Es una visión de familia. Es decir, es aprender a vernos, a percibirnos como que yo pertenezco al cuerpo de Cristo que Dios ha puesto, por ejemplo, en Miraflores, la Alianza Cristiana Misionera de Miraflores. O que yo ahora pertenezco a la familia de la Alianza Cristiana Misionera de Miraflores. Esa es mi familia espiritual, esa es mi comunidad espiritual. Claro, yo puedo ver un video en otra iglesia, puedo escuchar una canción de otra persona que alaba en YouTube, y eso no está mal, eso no es malo. Pero mi pertenencia, a donde yo pertenezco, donde soy miembro, donde yo participo, donde yo disfruto, sirvo, comulgo y tengo todas mis relaciones, es con mi iglesia en Miraflores. Eso es congregarme. Ni siquiera es solamente asistir o dar mis diezmos o dar mi ofrenda. Por ejemplo, en esta pandemia ha pasado algo muy interesante. Al principio nos hemos sentido confundidos, ustedes lo saben. ¿Qué hacemos hasta que hemos aprendido a manejar las redes? Gracias a Dios la iglesia se ha contactado por las redes y está viva. ¿Y sabes qué ha pasado? El culto de oración se ha vuelto una cosa hermosa. Le digo la verdad, a veces uno está agotado y a mí me pasa, yo no quiero entrar al culto de oración. Pero ¿sabes? Cuando lo pienso digo, voy a orar con un hermano que tal vez conozco o no conozco, voy a orar cara a cara, vía Zoom, te estoy hablando vía Zoom, no acá. Y lo hacemos. Y se ha vuelto la cosa más hermosa. Justamente se ha vuelto muy especial porque nos reunimos e interactuamos, compartimos. Por ejemplo, el culto hace varias semanas atrás, yo estuve orando con un grupo de hermanos y siempre me encuentro con una hermanita. Mira, una linda la hermana a quien tuvimos la oportunidad de acompañarle en su matrimonio. Luego, cuando oramos, pastor, voy a viajar con mi esposo, oramos por su esposo. Luego, pastor, estoy en el extranjero con mi esposo, orando por su esposo. Luego, en otro momento de oración, me tocaba mi vacuna. Y yo digo, hermana, estoy medio tenso, oren por mí porque me voy a vacunar. Y a la siguiente semana me vuelve a tocar con la misma hermana y la misma hermana me pregunta, y pastor, ¿cómo le fue con su vacuna? Muy bien, le digo, hermana, gracias por sus oraciones. ¿Se dan cuenta? Eso es ser parte de un cuerpo. Ese es participar de la vida del cuerpo. Y eso es totalmente diferente a la indiferencia. Por eso no podemos permitir que la indiferencia gobierne nuestras vidas como iglesia. Que la distancia física, que las diferencias personales nos distingan y nos distraigan y nos alejen unos del otro. Tercer lugar, la crítica y el cuestionamiento. El mundo hoy en día trae una filosofía de crítica y cuestionamiento. Es interesante que la sociedad del siglo XXI nos ha transformado en espectadores más que en participantes. Vemos desde el balcón lo que otros hacen y si es posible no nos metemos. Indiferencia, individualismo, como hemos visto. Y vemos lo que otros hacen, incluso lo observamos, algunas veces lo disfrutamos, otras veces no lo disfrutamos y los criticamos. Por ejemplo, esto pasa en el deporte, ustedes lo han visto. Qué lindo es ver un partido de fútbol, especialmente a los que les gusta, ¿no? Ustedes que disfrutan un partido de fútbol. A mí me encanta ver cómo la gente se emociona con un partido de fútbol. Todos son comentaristas, todos saben que hay que patear allá, todos saben que hay que tirar arriba, que hay que hacer una chalaca. Pero
Tú le pones una pelota en el pie y no hace nada. ¿Por qué? Porque justamente pasa eso. Es igual, los comentaristas hacen lo mismo. Ahora, eso del fútbol ahora está en la política. En la política todos criticamos a los actores políticos. Pero te has puesto tú a pensar qué harías si tendrías que tomar esas decisiones. Todos criticamos, pero nada actuamos. Ahora, este principio de crítica y cuestionamiento también entra a la iglesia. Ahora que miramos el culto desde la pantalla, nos sentamos y decimos, oye, ese hermano tiene una voz muy aguda. O la camisa del otro hermano no juega con el fondo de la pared. Y si el fondo es blanco, tiene que ponerse una camisa contraria. O mira, las canciones son las mismas, o son nuevas. Empezamos a criticar. Criticamos el culto, criticamos la letra, criticamos la prédica. Yo sé que muchos van a rajar de lo que yo estoy diciendo, y está bien, para eso estamos. Pero es una actitud en nuestra mente y nuestro corazón, que se aprende de la sociedad del mundo, y hacemos de la iglesia un espectáculo, en vez de participar y pensar qué es lo que yo tengo que hacer en medio de esta situación. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10. Mira, ahí en el versículo 24, 25 que estamos leyendo, cuando dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día viene. ¿Sabes que la iglesia propone que en lugar de crítica, te animes? Pero pastor, acá dice exhortar, discúlpame, la palabra exhortar acá no tiene la connotación negativa que casi todos le ponemos, de llamar la atención, de exhortar, cuadrar a alguien que ha hecho algo malo. Por el contrario, la nueva versión internacional nuevamente usa la palabra animaos unos a otros, anímense unos a otros. Y ese es justamente el principio, que en lugar de criticar al hermano que está cantando, al hermano que está predicando, al que está orando, al que está evangelizando, al que está compartiendo su testimonio, tú tienes que animarlo. Tú tienes que animarlo, tienes que motivarlo. Ese es el sentido y el valor positivo de la palabra exhortándoos unos a otros. Hermano, la iglesia es una comunidad llamada a interanimarnos unos a otros. Yo no voy a la congregación para que me digan, pastor, ese eterno no te queda. O pastor, no prediques de estas cosas. ¿Porque tú crees que eso te anima? No. Yo no voy a una congregación para que la hermanita me mire y me diga, hoy te has peinado de una manera que a mí no me gusta. Sino para que aprendas a vivir en comunidad, animándonos, motivándonos unos a otros. Voy a hacerte una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo animarías a tu pastor? Durante esta semana que he estado armando el tema, que he estado trabajando el tema, le he preguntado a algunas personas cómo animarían a su pastor. ¿Qué le dirías a tu pastor? ¿Cómo si lo ves decaído, triste, deprimido, desalentado? Muchas veces no te dejan ver eso. Te quiero contar algo que me pasó a mí hace muchos años. Nos pasó a nosotros, a mí y a mi esposa. Llegábamos a la ciudad de Tacna en el año 94, cansados después de 3 años fuertes de trajinar trabajando en otra ciudad, en otra iglesia. Las iglesias de provincia tienen otra experiencia, son diferentes a las de Lima. No solo hay carencias económicas, hay carencias sociales, diferencias. Te miran de Lima como si fueras extraño. Yo salía de una iglesia de provincia, entraba a otra, entraba a Tacna, estaba agotado, cansado, desanimado. Tenía ya mi segunda bebé que había nacido y tenía apenas unos añitos, 3 añitos. Y llegar a una nueva ciudad donde no conoces a nadie. Imagínate lo difícil que era. Hermanos, yo me sentía muy cansado, muy agotado. Incluso no tenía fuerzas, pero tenía que seguir adelante. ¿Y saben qué pasa? Ni bien entro, a las 2 semanas, el padre del pastor titular, yo era pastor asistente, muere. Y el pastor tiene que viajar a la provincia y se retira por más de un mes a atender a la familia. Yo me tengo que quedar con la iglesia sin conocerla,
estresado, cansado, desanimado. Hermano, no te imaginas qué difícil, qué tiempos tan difíciles. Yo caminaba a las 8 de la mañana, 7:30, me iba al templo caminando por las calles de la ciudad de Tacna. Mi familia se quedaba, me alcanzaba a las 10 y me iba a veces pensando, ¿qué hago acá? Orando. Y en el momento que subía a predicar, la gracia de Dios era hermosa y nos ayudaba. ¿Sabes qué pasó un día? Se me acercó un hermano, Freddy. Él me conocía de acá en Miraflores. Había estado acá en esta iglesia durante un par de años, un tiempo. Y me dijo, Gastón, ¿te acuerdas de mí? Y sí, me acordaba de él. Y me dijo, oye, quiero conversar contigo. Pucha, dije, más problemas, consejerías. Al día siguiente, lunes, me fue a buscar a mi casa. Era un hombre un poco mayor que yo, solo. Me dijo, quiero conversar a solas. Nos fuimos a conversar a solas. ¿Y sabes qué hizo? Me llevó a conocer la ciudad. Me dijo, quiero que conozcas la ciudad. Quiero que conozcas este sitio. Y me empezó a sacar a caminar. Y luego me contaba algunos de sus problemas que eran sencillos. Pero luego me dijo, te veo cansado. ¿No quieres comer algo? Me llevaba a comer algo. Te veo tenso. ¿No quieres jugar frontón? Y me llevaba a jugar frontón. Hermano, este hermano compartía conmigo tiempos, me llevaba, me animaba, me fortalecía. Dios lo usó de manera especial para salir de ese momento tan difícil. Y fueron semanas nada más, ¿eh? Y claro, nos unimos en una amistad hermosa, donde él me compartía sus problemas y yo podía orar con él, compartiendo mis cargas. Mira lo que dice el texto, es sencillo, dice, consideremos unos a otros para estimularnos en amor y en buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la iglesia del Señor propone en vez de crítica y cuestionamiento, ánimo. Hermano, ¿a quién animas tú en la iglesia? ¿A quién desafías? ¿A quién fortaleces? ¿A quién abrazas? ¿A quién cuidas? Hermano, claro, todos queremos que alguien nos cuide, pero ¿quién cuida de nosotros? Todos queremos que alguien nos ame, pero ¿quién nos expresa amor, cariño, cuidado, afecto, entrega? Esa es parte de una vida en comunidad, es parte de una vida de iglesia. Y a veces pensamos incluso que los pastores tienen que hacerlo, cuando eso es un trabajo de toda la congregación, de toda la iglesia, no solamente de 6 o 8 personas, sino de toda la congregación, porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo y tenemos los dones. Ahí la iglesia tenemos que aprender una perspectiva de ánimo y aliento. Porque si no, como cuando decíamos al principio, en medio de esa carrera larga de la maratón de la vida, ¿cuántos hermanos se desaniman y se desalientan? Y ya no los encontramos en la carrera, porque han perdido la fuerza, han perdido la confianza, han perdido el ánimo y la fe. Hermano, te animo a que busques a otro. Hermano, te desafío a que animes a otro y lo abraces con amor, lo llames, le digas, oye, Dios te bendiga, le des un versículo. Es justamente tal vez lo que él necesita. Quiero terminar. El cuarto y última propuesta. El mundo hoy día propone temor y ansiedad. ¿Te has dado cuenta de eso? El otro día veía a mi esposa un ratito pasando de canal en canal y yo le digo, ¿qué buscas? Me dijo, estoy buscando alguna noticia buena. ¿Sabes qué? No hay noticias buenas. No hay noticias buenas, ni en la TV, ni en el periódico, ni en el internet. Hemos pasado 15 meses muy difíciles. Hemos pasado 15 meses donde han muerto muchos. Estoy seguro que todos hemos perdido a alguien cercano. Estoy seguro que todos de alguna manera u otra hemos sentido nuestro corazón compungirse. Y esto trae temor, esto trae desánimo, esto trae ansiedad, trae angustia. Tenemos incertidumbre en salud, incertidumbre política, incertidumbre económica. Y eso tú y yo no lo podemos cambiar.
Eso está pasando y va a seguir pasando. Hemos perdido trabajo, hemos perdido familia, hemos perdido dinero, incluso hemos perdido la posibilidad de abrazarnos. Porque te encuentras con un hermano y de lejos nomás tienes que tocarle el brazo. No hay otra opción. Y esto crea inseguridad para el presente y para el futuro. Pero mira cómo termina esta porción el autor de Hebreos. Ahí en el versículo 25 dice, sino exhortaos unos a otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Te has puesto a pensar a qué se refiere aquel día? ¿Te has detenido en evaluar qué es lo que está proponiendo la iglesia cuando habla de aquel día? Aquel día se refiere a la segunda venida del Señor. Hermano, algo que nos está pasando y que nos puede pasar muy comúnmente es perder la perspectiva. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia espiritual, como iglesia, en este caso de Miraflores, nuestra perspectiva no está en el templo, no está en los pastores, no está en las cosas, está en el cielo, en la gloria de Dios. Y debemos animarnos, motivarnos, cuidarnos mientras Él viene. Porque Él viene. Y porque eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Mientras ese día, el día que Él viene, se acerca. Yo sé que es difícil tener esa perspectiva. Yo sé que algunos dirán, claro, tú eres viejo, en cualquier momento vas a estar pensando en la gloria y en el cielo. Pero eso es algo que se aprende, algo que se ve, que se entiende y que se cree. El Señor Jesucristo prometió que Él vendría por segunda vez. Él prometió que iba a establecer su reino en medio de nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, hablando de la segunda venida, dice, alentaos unos a otros con estas palabras, con la segunda venida de Cristo. Hermano, no hay mejor aliento que yo te pueda decir. Es que Cristo viene por segunda vez. No importa quién tome el gobierno del país, no importa si el dólar sube o baja, no importa si la enfermedad crece o decae, no importa si la vacuna está bien o no. Sí, yo sé que esas cosas nos afectan, pero Cristo viene, el día se acerca. El momento en que Él viene por segunda vez a establecer su reino, cada día está más cerca. Y una manera de animarnos es tener esa perspectiva. ¿Sabes? Eso me desafía a mí a una vida diferente. Me desafía a vivir en santidad. Te lo he dicho varias veces. Qué hermoso sería que el Señor nos encuentre cantando, predicando, enseñando, compartiendo, viendo el culto. Qué triste sería que Él venga y nos encuentre haciendo cosas indebidas, haciendo cosas que a Él no les agrada. Por eso nos anima a vivir en santidad y a vivir animándonos unos a otros en el amor del Señor. Hermano, esta mañana el propósito es ese, animarte para que animes a otros. Animarte con la gracia de Cristo y el amor de Dios para que inspires a otros, animes a otros, motives a otros como parte de la vida del cuerpo. Y no caigamos en esa crítica, en esa indiferencia, en ese desánimo, en ese individualismo que muchas veces nos aísla. Que no caigas en el temor del mundo, sino en la confianza que solo Jesucristo puede poner en tu corazón. Que Dios nos llene a ti, a mí, a todos, de su gracia y su esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Palabra sólida, buena, hermosa, clara, que desafía mi alma, mi corazón para ti. Gracias porque nos hablas de maneras distintas y de formas especiales y nos ayudas a entender lo que quieres de nosotros. Permítenos ser de aliento y de ánimo para otros. Permítenos ser de cuidado a otros que necesitan de ti. Y no solo de la iglesia, sino los vecinos, amigos, compañeros de trabajo.
que viven necesitando la esperanza de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tienes alguna inquietud y alguna pregunta, hay un teléfono abajo. Puedes llamar, contactarte. Con gusto vamos a compartir contigo esta esperanza que Cristo nos ha dado. Que Dios te bendiga.